Mi padre quiere que le dé la mitad de mi salario a la canina de mi madrastra, pero ahora él le tiene que dar la mitad de lo suyo. Tengo 24 años, finalmente conseguí mi primer trabajo decente después de años de luchar, y ahora mi papá está exigiendo, sí, exigiendo, que le entregue la mitad de mi sueldo cada mes a su esposa. No es por alquiler, ni por cuentas, simplemente porque sí. Él quiere que ella tenga una fuente adicional de ingreso, y al parecer la tengo que pagar yo. Algo de contexto, mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. Era hija única. Mi papá se volvió a casar cuando yo tenía 13, con ella, llamémosla Sandra. Ella tenía 2 hijos de una relación anterior, ambos menores que yo, y aunque ellos empezaron a llamar a mi padre, papá, al cabo de un año, yo siempre fui la extraña. No era abuso directo, no exactamente, pero fueron años de pequeñas cosas que te desgastan, ignorarme durante las cenas, nunca incluirme en fotos familiares, pedirme que me fuera de la habitación cuando sus hijos tenían conversaciones importantes con mi papá. Mi papá simplemente lo ignoraba o decía que ella estaba haciendo lo mejor que podía, así que no lo llamaría un buen padre. Esa frase se convirtió en un chiste en mi cabeza, haciendo lo mejor que podía, ¿verdad? Las cosas empeoraron cuando llegué a la preparatoria. De repente, era egoísta si pedía ayuda con algo. Para Sandra era suficiente que tuviera un techo sobre mi cabeza y que no debería pedir más. Ella le decía a mi papá que necesitaba conseguir un trabajo a los 15 años si quería algo que no fuera comida o ropa básica. Así que lo hice. Trabajé por las noches en un cine mientras sus hijos recibían iPads y bicicletas nuevas. Compré mi propio teléfono, pagué por mi vestido de graduación, mis fotos de último año, todo. Mi papá nunca intervino, nunca me defendió. Una vez me dijo que fuera la persona madura cuando Sandra tiró una tarjeta de cumpleaños de mi abuela, solo porque tenía una letra similar a la de mi mamá. Para cuando tenía 18 años me mudé para ir a la universidad. Y como sabía cómo eran las cosas, me mantuve completamente alejada de la familia. No corté completamente a mi papá, mi ingenuidad quería creer que podíamos rescatar algo, pero mantuve mi distancia. Sandra y yo no hablábamos. Sus hijos, mis hermanastros, supongo, están bien. No los culpo realmente, pero no somos cercanos. Pero esto es lo que sucedió ahora. Me gradué la primavera pasada y acabo de ser contratada. No es algún trabajo soñado de 6 cifras, pero comienzo oficialmente mi vida de adulto con un trabajo que paga relativamente bien. Me mudé a un departamento pequeño, pero lindo, conseguí un gato, comencé a sentirme como una persona de verdad. Entonces, hace una semana, mi papá pidió que nos viéramos para almorzar. No nos habíamos visto en unos meses, así que hubo mucha conversación trivial antes de lo que quería pedirme. Dijo algo como, Sandra y yo hemos estado hablando, y creemos que es hora de que empieces a devolverle a la familia. Se refería a dinero, más precisamente la mitad de mi sueldo cada mes. Y tendría que enviarlo a Sandra. Le dije que debía estar bromeando, pero se lo dije en tono serio porque yo no. Se puso a la defensiva de inmediato, dijo, Sandra sacrificó tanto para criarte, y ahora es tu turno de mostrar agradecimiento. No puedo creer que él piense que Sandra sacrificó algo. Le recordé que yo pagué por todo, que ella nunca me apoyó emocionalmente, financieramente, ni de ninguna manera. Le dije que yo ya había superado todo eso, pero tampoco me iba a sentar aquí a escuchar tonterías. Dijo que pensaba que la conversación sería diferente, conmigo tratando de acercarme a la familia, en lugar de lo que hice todo este tiempo, alejarme. Le dije que si me alejé fue por algo y me levanté para irme, mientras le decía que ahora lo iba a volver a hacer. Un par de días después, me envió un mensaje de texto larguísimo tratando de hacerme sentir culpable, porque al parecer, Sandra tiene un problema de salud, lo cual es la primera vez que oigo de eso. No sé, creo que si quieres obtener algo de alguien deberías haber empezado con eso, así que me pareció mentira. No respondí. Luego, ayer, Sandra me envió un mensaje directo. La primera vez que me escribe en años. Todo lo que decía era, esperamos el primer pago para el 5. Le respondí, el 5 funciona muy bien para mí, pero el 30 de febrero sí. No recibí respuesta. Estoy entre que está muy enojada por la broma o que no lo ha entendido. Es gracioso que esperen que les dé dinero, cuando no tengo ninguna obligación para hacerlo. Actualización 1. Bueno, creo que lo arruiné todo, pero no creo que sea algo malo. Después de que Sandra me envió ese mensaje de esperamos el primer pago para el día 5, le respondí, pero ella no me respondió nada. Así que esperé un poco. Luego, le envié un mensaje a mi papá. Le dije que no iba a darle dinero a Sandra ni a nadie más. Que era hora de que le ponga correa y la discipline, porque un día se le va a escapar y va a correr debajo de las ruedas de un coche. Quizás necesita sacarla en paseos porque tiene tanta energía que comienza a delirar. Por último le dije que probara con un veterinario nuevo, porque la medicina que le dieron no estaría funcionando muy bien. Y luego, por si no lo había entendido, le dije que Sandra era una perra.
Él no respondió por 2 días. Luego recibí un mensaje de texto del que solo decía: no puedo creer en lo que te has convertido. Y luego vino la bomba. Sandra publicó un enorme y melodramático estado en Facebook. Ni siquiera lo hubiera visto si uno de mis amigos no lo hubiera capturado y me lo hubiera enviado con un ¿qué demonios es esto? Era un discurso manipulador y larguísimo sobre cómo me he olvidado de lo mucho que hizo ella luego de que mi madre falleciera, cómo ella sacrificó tanto al criar a una niña que no es de su sangre, pero que la quería como tal, pero que nunca la apreció y cómo el karma siempre regresa. Nunca me mencionó abiertamente, pero no hacía falta a menos que ella tuviera otras hijastras por ahí. Usualmente, no me meto en dramas de redes sociales. Trato de mantenerme alejada de esas cosas. Pero esta vez, exploté. Comenté: tú no me criaste, solo fuiste un grano en el trasero toda mi vida, más emoji de una perra jadeando. Luego cerré sesión. 1 hora después, tenía 6 llamadas perdidas de mi papá. Como sabía que podría volverse intenso, solo apagué el teléfono y me fui a dormir. Sabía que tendría una buena noche de sueño por delante, así que no quería que lo interrumpiera, así que no quería que me molestara con un mensaje del tipo: mi pobre Sandra, mira lo que le has hecho. Y no estaba tan lejos de la realidad. Me desperté a la mañana siguiente con un mensaje de voz de mi papá. Estaba gritando porque según él humillé a su esposa frente a sus amigos, que muchas personas, incluido familiares, estaban atacándola. Incluso algunas personas comentaron en mi respuesta: guagua. Le envié un último mensaje: no me importa si Sandra se sintió avergonzada, me importa dejar las cosas claras para todos. Te dije a ti y a la almohada babeada de tu esposa que no les iba a dar la mitad de mi dinero, y ella fue e hizo una publicación. Tengo mi derecho a defenderme, les guste o no. Si no querían avergonzarse, no hubieran publicado nada. Si decides ponerte de su lado, me parece muy bien. Pero a mí no me puedes tener tan bien. Luego bloqueé su número. No he hablado con él desde entonces. Pero hay más porque esta clase de personas no piensan que ya es suficiente, tienen que seguir insistiendo. Anoche, recibí un correo electrónico de uno de los hijos de Sandra, su hijo, técnicamente mi hermanastro. No somos cercanos, pero nos seguimos en Instagram. Ahora tiene 21 años, está en la universidad, y siempre asumí que simplemente navegaba por esa casa, ajeno a lo que pasaba. Dijo que vio la publicación en Facebook, que lamenta no haberse acercado antes. Que siempre supo que algo estaba mal en la forma en que Sandra me trataba, pero que no sabía cómo hablar cuando era niño. Dijo que las cosas han empeorado en la casa últimamente. Que Sandra ha estado haciéndolo sentir culpable por no enviar dinero a casa también. Que ha comenzado a insinuar que le debe por haberlo criado, aunque él vive en un dormitorio y apenas tiene dinero para comer. Aún no he respondido, no sé qué decir. Actualización 2. No iba a publicar otra actualización tan pronto, pero las cosas se acumulan en mi vida en este momento, así que no puedo dejarlo para más adelante. Después de recibir ese correo electrónico de mi hermanastro, lo dejé en espera un par de días. No sabía cómo responder. Pensaba que ya estaba cansada de esto, y que mis hermanastros no son mi problema. Como no somos cercanos, creo que no les debo nada. Pero una mañana estaba aburrida y le respondí. Le dije que apreciaba su mensaje, que significaba más de lo que probablemente imaginaba. Fui honesta. Le dije que había estado herida durante mucho tiempo, que no lo culpaba a él ni a su hermana por cómo se dieron las cosas. Le dije que sea fuerte y que no ceda ante las demandas, ni ahora ni cuando tenga dinero tras recibirse. Él respondió casi de inmediato, dijo que eso es lo que haría. Luego me dijo algo que podía interesarme. Aparentemente, mi papá ha estado diciéndole a la gente, que sería la familia extendida, amigos de la familia, incluso algunos de sus compañeros de trabajo, que yo había aceptado enviar dinero a Sandra y luego los traicioné cuando llegó el momento de cumplir. Que hice un compromiso, solo para jugarles una broma, porque intenté avergonzarlos públicamente con eso. Dicen que soy una malcriada y que todo esto me parece un juego. No creo que estén equivocados, me parece un juego, pero uno que no deberían estar jugando. Supongo que esa publicación de Facebook que Sandra hizo fue solo el comienzo, pero ahora están usando otras tácticas con menos efectos colaterales, que es hablar con las personas en privado. Eso explica por qué mi tía, la hermana de mi papá, de repente dejó de seguirme en Instagram. Y así con otras personas que han tenido respuestas para mí un tanto raras. Pensé que estaba teniendo un mal día, pero ahora todo encaja. Le envié un mensaje de texto a mi tía y le pregunté si podíamos hablar. Aceptó, y terminamos teniendo una llamada telefónica anoche. Le conté mi versión, todo, desde el trato de Sandra hacia mí al crecer, hasta la demanda repentina de la mitad de mi sueldo, y la manipulación que he enfrentado toda mi vida. Luego dijo, bueno, no sabía nada de eso, tu papá nunca lo mencionó. Le pregunté exactamente qué le había dicho, y me repitió casi palabra por palabra lo que mi hermanastro me advirtió,
que yo había prometido ayudar a Sandra económicamente, luego armé un escándalo y lo convertí en un ataque público en las redes sociales. Que estaba usando esto solo para joderlos, para hacerles una broma y divertirme con ellos. Eventualmente, dijo, lamento que hayas pasado por todo eso. Deberías hacer una publicación tú misma, incluso publicar el correo de tu hermanastro. Pero asegúrate de tener permiso para hacerlo. Por eso estoy pensando en escribir mi propia publicación. Una que cuente la verdad, con todo tipo de pruebas, para que no haya forma de que puedan transformarla para quedar bien. Y cuando lo haga voy a etiquetar hasta al ginecólogo de Sandra, así cuando la esté revisando en su próximo chequeo diga, esto explica lo que estoy viendo, es que probablemente necesitabas dinero. Sé que esto probablemente incremente aún más el drama con ellos. Pero en este punto necesito llevar a cabo un ataque frontal y total, así esta guerra termina de una vez por todas. Suficiente para que la próxima vez que Sandra le diga a mi padre, deberíamos pedirle algo a Ope, él le dé una bofetada y le responda, es hora de tu paseo. Actualización 3. Publiqué la verdad, y explotó lo suficiente como para poner en su lugar a ese Karen y Kevin con derecho. Y no etiquete a su ginecólogo, no sé quién es, era solo una broma. ¿El del comentario? ¿Estás relacionado con Sandra o es casualidad que los dos compartan la estupidez? Pero yendo a mi plan. Escribí borrador tras borrador de una publicación, tratando de encontrar las palabras correctas. No iba a hacer todo esto para que no se entienda o que tuviera faltas de ortografía, necesitaba que sea un golpe certero y bien dirigido a los dos. No quería que después usaran eso Sandra o mi papá para cambiar las cosas. No soy abogada, pero quería blindar la publicación. Así que me senté una noche y escribí todo, cada detalle. No solo lo reciente sobre el dinero, sino los años previos, las formas sutiles en que Sandra me excluía, cómo mi papá se quedaba de brazos cruzados y lo permitía, cómo comencé a pagar por todo yo misma a los 15, la frialdad, el gaslighting, la culpa. Y terminé con esto, no voy a mantener económicamente a alguien como Sandra porque no es mi mascota. Sé que algunos han elegido pensar que soy la villana porque a Sandra se le da bien mentir. Solo lamento ver las caras de tontos cuando se den cuenta de que le creyeron a esa mujer. También publiqué el correo de mi hermanastro, con previa autorización de él. Quería que todavía tuviera más peso. ¿Vieron los dibujos animados cuando alguien arroja un yunque en la cabeza a otro y lo envía varios metros bajo tierra? Bueno, quería regalarle a Sandra un viaje gratis a China. Lo publiqué en Facebook. Sí, sé que suena algo de preparatoria esta red social, pero es donde está la mayoría de mi familia extendida y viejos amigos de la familia. Es donde están las personas que escuchan la mitad de la historia contada de Sandra y ya comentan. Si Sandra iba a correr la voz en público, yo haría lo mismo. Con la diferencia de que yo tenía hechos. Me preparé para las consecuencias, las cuales llegaron rápido. En menos de una hora, tenía más de 100 comentarios. Personas con las que no había hablado en años estaban opinando. Algunos estaban sorprendidos, unos pocos se disculparon por no haber notado lo que estaba pasando en ese entonces. Alguien escribió, solía cuidar a tus hermanastros, Sandra nunca te mencionó ni una vez. Y luego, la cereza en el pastel, mi hermanastro me volvió a escribir. Dijo que Sandra vio la publicación y se volvió loca. Al parecer, les gritó a él y a su hermana por ayudarme, los acusó de ponerse del lado de una traidora. Luego le dijo a mi papá que necesitaba arreglar esto. Así que mi papá me llamó, desde un número nuevo. No contesté, así que dejó un mensaje de voz. Voy a resumir, has dicho cosas muy horribles de Sandra y necesito que quites esa publicación ahora mismo. Si tú no quieres darnos dinero, un juez podría ordenarlo cuando te demandemos por difamación. No quiero llegar a este punto contra mi propia hija, pero no me estás dejando más alternativa porque no puedo reconocerte con la transformación que has sufrido. Pareces una persona horrible. Dije la verdad, no tiene base legal para enfrentarme. No creo que vuelva a ver a mi papá o a Sandra, no por mucho tiempo, tal vez nunca. A menos que realmente intenten demandarme. Lo puedo esperar de ellos, pero al mismo tiempo pueden esperar seguir recibiendo mis respuestas. No es tan difícil lo que pido, que me dejen en paz. Pero ellos buscan confrontar conmigo y terminan peor. Creo que hay un patrón aquí, pero se necesita la inteligencia de un niño de 5 años para darse cuenta. Una verdadera lástima que mi padre y Sandra no la posean. Actualización 4. Ha pasado un mes, y no pensé que volvería aquí. Pensé que había terminado, pero, por supuesto, con personas como Sandra y mi papá siendo quienes son, nunca iba a terminar tranquila. Así que sí, hay más. El polvo se había asentado casi por completo después de que publiqué mi historia públicamente. Estaba empezando a sentir que habían entendido cómo son las cosas. Incluso me tomé un mini viaje, nada lujoso, solo un fin de semana sola en una pequeña cabaña en el campo. Sin señal, sin correos electrónicos, solo yo, una pila de libros y mi gato durmiendo a mi lado.
No me iba a ir de viaje sin él. Después de todo lo que hizo, acurrucarse a mi lado mientras escribía la publicación en Facebook, no podía dejarlo. Entonces llegué a mi apartamento y abrí mi buzón. Había una carta adentro. No era de un abogado, solo una carta escrita a mano de mi padre. Entré y dejé la carta allí unas horas mientras acomodaba mis cosas. Después me senté con una copa de vino para beber mientras la leía. Esperaba una carta corta con alguna disculpa, pero no, eran 4 páginas de chantaje emocional cuidadosamente elaborado, culpa, manipulación mental, todo el repertorio. Sigo asombrada por ello. Déjame darte algunos puntos destacados para que sepas que no estoy exagerando. Has ridiculizado al amor de mi vida, no sabes lo que me destroza ver cómo ella está sufriendo y todo por la culpa de mi hija. Es muy duro para un padre estar entre 2 mujeres que ama. Sandra nunca fue perfecta, pero lo intentó, y tu amargura te ha cegado ante eso. Podrías haberte esforzado con ella, pero elegiste ser vengativa y rencorosa. No habrías terminado la universidad sin la base que te dimos. Nosotros te inculcamos valores y disciplina que fueron la base de tu éxito ahora. Esta nueva versión de ti es enojada, arrogante y cruel. Me es difícil reconocerte bajo esa caparazón que has desarrollado encima de la niña que venía por su padre por un abrazo. Y finalmente, la última línea, has destruido esta familia. Espero que tu independencia te mantenga caliente cuando estés sola a los 40. Ojalá estuviera inventando eso, realmente lo deseo. Me reí con una fuerza que el gato dio un salto de mi lado y los vecinos deben haber escuchado. Me quedé en mi sofá con esa carta en la mano, riendo hasta que me dolía la garganta y me empezaban a arder los ojos. Este hombre nunca lo va a entender, nunca. No porque no pueda, porque no quiere. Porque admitir lo que sucedió significa admitir que me falló, y personas como él no admiten fracasos. Los reescriben, te convierten a ti en la desagradecida. Se pintan a sí mismos como víctimas de tu actitud. Si te preguntas qué hice con la carta, la quemé. No fue tan difícil hacerlo. Podría haberla guardado para cuando necesite unas risas, pero no quiero tener nada de mi padre en mi casa, no le voy a dar esa satisfacción. Lo que más gracia me hace es que diga que me quedaré sola a los 40 años, cuando tengo un novio. Su problema es que no sabe nada de mí, y aún así dice que yo he formado un caparazón. Algo más sucedió unos días después, Sandra me envió un correo electrónico. Me envió una factura. Era un desglose real y detallado de los gastos incurridos durante mis años de adolescencia. ¿Leíste bien? Había un PDF adjunto titulado, Resumen de reembolso. Incluía todo, desde el uso estimado de electricidad hasta mi parte en la compra de alimentos y el detergente consumido. Incluso tuvo el descaro de incluir una línea por trabajo emocional. Todo eso por un total de $38.497,62. Sí, he incluido los decimales originales para que veas el nivel de desapego de la realidad que tiene esta mujer. Supongo que la perra ha aprendido un nuevo truco, a usar la calculadora. Literalmente calculó cuánto cree que le debo por existir bajo el mismo techo que ella, mientras activamente me hacía sentir como una cucaracha que se coló en su vida perfecta. Solo le reenvié el correo a mi hermanastro con el asunto, mira esto. Él respondió 2 minutos después, está perdiendo la cabeza. Mi hermanastro y su hermana se están distanciando ahora. Él se va a quedar en el campus durante el verano para evitar volver a casa. Ella ha estado quedándose en casa de una amiga, y me dijo que está buscando una compañera de cuarto para poder irse definitivamente. Me siento culpable de que la familia y la vida de Sandra se esté desmoronando, pero eso no es un sentimiento malo, es un orgullo. Me alegra ser la culpable de que ella reciba el karma del que tanto hablaba. Si en algo tenía razón es que el karma siempre regresa, y para hacerlo aún más poético, volviendo para morderle el trasero como hacen los perros, porque si aún no te ha quedado claro, ella es una perra. ¿Y mi padre? Bueno, ahora tiene que perder media mañana, gastar de su dinero y llevarla al veterinario para que le limpie la herida. Eso es lo que sucede cuando a tu perra no le das con las chanclas en la cabeza a tiempo. Aunque en el caso de Sandra hubiera necesitado una silla. Actualización 5. Sé que has visto mi publicación y has dicho, ¿qué han hecho Sandra y el padre de Ope ahora con Ope? Lo sé, es la costumbre, pero no me han hecho nada. Solo quiero darles un breve resumen de lo que ha sido mi vida y sus vidas en el último año. Mi vida es fantástica. Hace 3 meses, mi prometido me propuso matrimonio y acepté. Así que ahora queda toda la preparación. Todavía no hemos avanzado demasiado, ya que pensamos casarnos el año que viene, probablemente a finales de año, así que aún queda más de un año. Pero hemos hecho algunos preparativos, como una lista de personas que no están invitadas, mi padre y Sandra, listo. Todavía existe la posibilidad de que esté sola a los 40 años, porque los matrimonios pueden fracasar, así que no voy a decirle a mi padre, no tenías razón, porque todavía no podemos confirmarlo. Pero sí podemos confirmar que mi padre, con 49 años,
se ha quedado solo y no tiene a nadie que le dé calor. ¿Creen que comprarle una estufa eléctrica me haría mejor hija? La perra de mi padre, a quien conocen como Sandra, aprovechó un día en que él dejó la puerta abierta y se escapó. No fue arrollada por un autobús escolar lleno de niños gritando de camino a la escuela, solo se escapó hasta un bufete de abogados y pidió el divorcio. Me siento orgullosa porque ha aprendido a usar la calculadora, escribir correos electrónicos e incluso presentar divorcios. Deberíamos montar un circo y llevarla a recorrer el país. Recuperaríamos el dinero que, entre comillas, invirtió en mí, y también ganaría más que el 50% de mi salario. Si hubiéramos sabido antes que esta perra tendría tal inteligencia, habríamos hecho algo. Lástima que todo esto llega demasiado tarde, cuando no hay vuelta atrás para el divorcio. Y cuando Sandra ha perdido mucho socialmente por sus publicaciones. Eso se le ha dado vuelta tan rápido como el plato de comida. También llega tarde mi papá para ser un verdadero padre en mi vida. Se ha puesto en contacto nuevamente desde un número de teléfono nuevo, solo para contarme esto y decirme que se siente mal por las cosas que dijo y que no quiere verme sola. Le dije que no estaba sola, y que además estaba pensando en casarme. Me preguntó si estaba embarazada y si este era un casamiento de urgencia, porque quería saber si sería abuelo. Le dije que no sea tonto, que llevo con mi prometido 4 años y que él acaba de proponerme matrimonio. Todo eso le pareció extraño y me preguntó cuándo sería la boda. Dijo que necesitaba bajar algunos kilitos para que le entre su traje. Le respondí que siguiera comiendo como ahora, porque lo iba a necesitar para calentarse, ahora que estaba solo, porque a mi boda no iba a poner un pie. Otro número bloqueado. Supongo que cuando se acerque la fecha de la boda, él volverá a intentar reparar la relación con su hija, pero te puedo asegurar que no hay posibilidades de eso. No necesito hacer una nueva publicación para que lo sepas, así que espero que esta sea la última. La única posibilidad sería que volviera con Sandra, a quien seguro le tenga que dar la mitad. Mira, otro truco que ha aprendido.